Bien, para arrancar quería dejar a disposición de ustedes este mail, donde ustedes van a poder enviar información de lo que ustedes ven con sus propios ojos, qué es lo que va ocurriendo con la infección. Si es que ustedes, no sé, su tío tiene tos y fiebre y llamaron al médico y el médico no quiere ir a su casa, o si en el hospital le dijeron que no puede tener coronavirus porque X motivo. Todas esas cosas son cosas que me gustaría que, si ustedes tienen ganas, y que pueden enviar este mail. Yo voy a tratar de mostrar lo que ustedes me van enviando y me parece una buena idea para tener unas segundas fuentes, aparte de las fuentes oficiales, de qué es lo que va pasando y quizás visibilizar alguna situación que no se haya visibilizado antes y poder ayudar de esa manera. Bien, en este video lo que yo quería explicar era el mecanismo de acción del virus, cómo infecta el virus la célula del ser humano. Pero, ¿por qué importa de algo esto? Esto importa más que nada por una razón, y es que si se conoce el ciclo de vida del virus, se conoce cómo infecta a la célula humana, uno tiene más posibilidades de ver cuáles son los targets para hacer terapias con drogas o para hacer vacunas. Entonces, esa es la importancia de conocer cómo el virus infecta a las células del ser humano. Bien, bueno, este virus se llama coronavirus 2019, ya lo saben. Típicamente un coronavirus tiene alrededor de 200 nanómetros, que es 0,2 micrómetros. Para comparar con una célula humana, las células humanas tienen distintos tamaños, entre 7 y creo que 50 micrómetros, pero una célula humana típica tiene alrededor de 10 micrómetros. El coronavirus es alrededor de 50 veces más pequeño, si no me fallan las cuentas. Bien, ¿cuál es el objetivo de todo virus? Todo virus lo que busca hacer es inyectar su material genético dentro de una célula, la célula que va a infectar, para poder hacer copias de sí mismo utilizando la maquinaria de síntesis proteica de la célula. ¿Cómo hacen esto? Los virus lo que hacen es, mediante una proteína en su superficie, adherirse a alguna proteína en la superficie de la célula que van a infectar. Lo utilizan de receptor, se le dice receptor viral. No es que esta proteína haya sido producida para pegar al virus, sino que es una proteína de la superficie de la célula que va a ser infectada, que tiene alguna función para la célula, pero que el virus utiliza para unirse a ella. A partir de la unión y algunos otros estímulos que vamos a ver más adelante, el virus desencadena todo un mecanismo para fusionar su membrana plasmática con la membrana plasmática de la célula. Y eso va a terminar eso va a terminar en la inyección de su material genético dentro de la célula. En este caso usa una representación de un diagrama de un virus de ARN positivo, que es lo que ocurre también con los coronavirus, también son ARN positivo. Lo que quiere decir esto es que guardan su información genética, lo que quiere decir esto es que guardan su información genética en ARN y no ADN como pasa en los humanos o en los mamíferos. Eh, no sé, como todo el mundo habrá visto alguna clase de biología de secundario, el dogma central de la biología molecular es que los genes del núcleo van a ser transcriptos para formar un ARN mensajero, que es un ARN como el genoma de este virus. Ese ARN mensajero va a salir del núcleo del citoplasma y en el citoplasma va a ser traducido por el ribosoma a una proteína y así es como se sintetizan las proteínas. En este caso, este ARN del virus puede ser utilizado como un molde para ser traducido a proteínas. Y estas proteínas que se traducen son las proteínas de la cápside viral. La cápside viral es esta esfera de color gris que rodea el material genético del virus y que tiene incrustada en su superficie las proteínas de la superficie viral. A su vez, este genoma de ARN va a ser copiado muchas veces dentro de la célula infectada, lo que va a permitir producir una mayor cantidad todavía de proteínas virales. Entonces, este ARN, que es el genoma del virus, al ser copiado, después va a ser rodeado por estas proteínas de la cápside viral y cuando se produzcan suficientes de estas partículas virales, se va a terminar lisando la célula. Y lisar a la célula quiere decir que la célula explota y se liberan todas las partículas virales de su interior y esta gran concentración de virus lo que va a hacer es infectar a todas las células aledañas o cercanas a la célula primeramente infectada. Bien, en este caso particular, la proteína de superficie del virus que utiliza para adherirse al receptor
al receptor viral en la célula del ser humano se llama la spike protein o proteína S, que es la de color rojo en este diagrama resaltado. Y a la proteína de superficie de célula humana que se adhiere se llama ACE2, que las siglas son de Angiotensin Converting Enzyme 2, que significa enzima convertasa de angiotensina 2. No se tiene muy claro qué es lo que hace esta proteína de la superficie de células humanas, pero estaría involucrada en la transformación de angiotensina a una variable más activa, que es una hormona humana que tiene distintas funciones. Es importante encontrar quién es el receptor viral, porque esta proteína en la superficie de las células del ser humano va a determinar qué tipo de células puede infectar el virus. Si una célula no tiene el receptor del virus, el virus no puede adherirse y por lo tanto no va a poder inyectar su genoma dentro de esa célula. Entonces esa célula es inmune a ese virus. El problema es que este ACE2 es expresado por un número de células importante del cuerpo humano y de varios órganos distintos. Lo que puedo encontrar es que se expresa en arterias grandes y pequeñas, se expresa también en el corazón, lo que también se condice un poco con algunos casos que vi o que pude leer de enfermos de coronavirus 2019, donde presentaban síntomas cardíacos, con lo cual esto tendría bastante sentido. También se expresa en células del intestino, lo cual importa bastante porque esto permite la infección de células del intestino y se ha detectado que hay transmisión fecal-oral. Eso quiere decir que el virus, además de estar presente en el intestino, es contagioso si uno está en contacto con las heces o con la materia fecal de una persona infectada, lo que sería otra vía de contagio de las 3 o 4 que tiene este virus que voy a explicar en otro video, lo que sería otra vía de contagio que tiene este virus que, que es tan infeccioso y que voy a explicar en otro video más en detalle cuáles son todas estas vías por las que se puede transmitir el virus. Bueno, obviamente se expresa en los pulmones, que es el síntoma más grave y el que suele provocar la muerte en la mayoría de las personas que se enferman de esto. Y también tiene una cierta expresión en algunas células de los riñones y en los testículos también. Bien, hasta este momento vimos quién es el receptor viral. El receptor viral del SARS, del brote de 2003 y de este coronavirus 2019 sería el mismo, que es esta proteína ACE2 presente en el sistema cardiovascular, intestino, pulmones, riñones y testículos. La determinación de quién era el receptor viral de este coronavirus 2019 se hizo mediante métodos bioinformáticos, no está validado mediante experimentación, pero no ha salido ningún otro trabajo que desmienta esto y el gran parecido entre el coronavirus 2019 y el SARS de 2003 hace pensar que es altamente probable que compartan el mismo receptor de entrada a la célula del humano, entonces parece bastante probable que realmente esta proteína sea el receptor viral. Bien, entendamos un poquito cómo funciona este tema del pegado del virus a la célula humana, a la proteína ACE2 de distintos órganos, a través de esta proteína Spike o la proteína S que dije que era la proteína roja que se ve en el diagrama del virus acá. Esta proteína S o proteína Spike tiene 4 regiones distintas. La región más exterior es el sitio de unión en la proteína ACE2 al receptor viral presente en las células de humanos. Después tiene el péptido de fusión, que se van a dar una serie de eventos que van a liberar este péptido de fusión, que es un evento clave para que el virus pueda realizar la infección. Después tiene el péptido de fusión interno, que voy a explicar para qué sirve, y la región transmembrana, que está incrustada en la superficie del virus. Lo que se sabía del SARS del brote de 2003 es que requería 2 cortes proteolíticos, es decir, que una proteasa, que es una proteína que corta otras proteínas, realizar un corte aquí y aquí. Esos cortes lo que hacían era liberar al péptido de fusión, y el péptido de fusión, su trabajo es insertarse en la membrana plasmática de la célula que va a ser infectada y desestabilizarla.
Esa desestabilización permite que rápidamente el péptido de fusión interno, que siempre está unido a la superficie del virus por la región transmembrana, también se meta en la bicapa lipídica de la célula humana y la función de ese péptido de fusión interno es acercar la membrana del virus con la membrana de la célula. Y acercarla lo suficiente como para que empiece la fusión de ambas membranas. Cuando las membranas se fusionan, el genoma del virus es descargado dentro del citoplasma de la célula. Y ahí es cuando comienza el ciclo infectivo del virus. En el caso de SARS de 2003 se demostró con experimentos y por bioinformática los dos cortes que ocurren y las proteasas que realizan los cortes. No viene el caso saber el nombre, no importa eso ahora. Pero lo que encontró de interesante este paper francés que estoy citando acá es que una de las proteasas es la misma tanto para SARS como para coronavirus 2019. Pero la otra proteasa, la que yo nombré proteasa 1, sería, en base al análisis bioinformático de estas personas, una proteasa distinta a la en el coronavirus 2019 respecto a la proteasa que funciona en el SARS de 2003. Y esto sería la clave del aumento del poder infeccioso de este virus respecto al SARS de 2003. ¿Y qué es lo que tiene de diferente el SARS de 2003 respecto a este coronavirus 2019 que le brinda un poder infeccioso mucho más alto? Bueno, la diferencia cerca de ese sitio de corte que está simbolizado con esta flechita acá, esta es la cadena de aminoácidos de la proteína Spike o proteína S en el sitio que mostré antes, entre el péptido de fusión y el sitio de unión de ACE2. Entre esos dos lugares acá está esta secuencia de aminoácidos y este es el sitio de corte. Lo que tiene este coronavirus 2019 es una inserción de 4 aminoácidos que en el SARS de 2003 no está. Entonces esta gente de este paper francés da referencia a otro trabajo en donde demuestran que el virus H5N1, cuando se compara a su proteína H5, que es hemaglutinina, que también es una proteína en la superficie viral y la que le permite adherirse al receptor viral en la célula de mamífero, lo que mostraron es que tiene una inserción de varias argininas y lisinas, que son aminoácidos básicos, aminoácidos con carga, que son las que aumentaban el poder infectivo de este virus tremendamente respecto a otras variantes de influenza que no eran infectivas. Y ellos lo que dicen es que este aumento del poder infectivo del virus de influenza H5N1 se debe más que nada a dos factores. Esta inserción de argininas y lisinas, que son aminoácidos cargados, que tienen grupos amino extra, que a pH fisiológico están cargados de manera positiva, lo que harían serían dos cosas. Número uno, al ser aminoácidos cargados, difícilmente estén en la parte interna del plegado de la proteína, sino que como están cargados interaccionan fuertemente con las moléculas polares del agua y entonces su tendencia va a ser a estar lo más expuestos al solvente posible. Al estar lo más expuesto posible es como que ese hilito de polipéptido está altamente expuesto al corte de la proteasa. Está muy accesible a que la proteasa vaya, se una y corte. Y además, lo que ellos cuentan es que estas argininas y lisinas, al tener estos aminos que son hidrógenos unidos a nitrógenos, que como sabemos los hidrógenos unidos a nitrógenos, oxígenos o flúor, forman puentes de hidrógeno con otros oxígenos, nitrógenos y flúor. Lo que ellos proponen es que con una serie de modelado y estudios estructurales de proteína que hicieron en este paper de la influenza H5N1 y su poder infectivo, lo que mostraron fue que esta inserción de argininas y lisinas hacía puentes de hidrógeno con la proteasa, lo que permitía que la proteasa se fije fuertemente a ese lugar cerca del sitio de corte, lo que aumentaba muchísimo su eficiencia de corte. Entonces, la proteasa se fijaba fuertemente acá, entonces su eficiencia de corte aumentaba muchísimo. Y ese corte era el que desencadenaba todos los mecanismos que iban a terminar con el virus inyectando su genoma dentro de la célula.
Entonces, en este trabajo francés que yo estoy nombrando, te comparan con eso y te dicen que esa debería ser la razón por la cual este coronavirus 2019 es muchísimo más infectivo o infeccioso que el SARS de 2003. Esta inserción de 4 aminoácidos, que mostré acá, que son prolina, arginina, arginina, alanina, que lo que harían es que esa parte, ese hilito del polipéptido esté muchísimo más salido de la proteína porque las argininas están cargadas y entonces interaccionan más con el agua, que son moléculas polares, que con el interior de la proteína, que es hidrofóbico, es decir, que es no polar. Y además de estar más salido, hacen puente hidrógeno con una región de la proteasa encargada de hacer este corte que se llama furina, que es una proteasa expresada de manera ubicua en el cuerpo humano, es decir, que es expresada por un montón de células distintas. Y eso le permitiría a esta proteasa unirse fuertemente y hacer el corte mucho más eficiente. Y eso es lo que termina desencadenando los procesos que dije antes, en donde se libera el péptido de fusión, desestabiliza la membrana de la célula humana. Eso permite la unión del péptido de fusión interno que acerca las membranas y provoca la fusión de la membrana del virus y la célula de humano y que se introduzca el genoma del virus y comience todo ese ciclo de replicación que mostré antes y de síntesis proteicas de proteínas de la cápside del virus. A su vez, mirando esto, me acabo de dar cuenta que uno de los 4 aminoácidos es una prolina. La prolina es un aminoácido con un ciclo muy voluminoso y que es muy difícil de acomodar en la parte interna de las proteínas. Entonces suele estar en la parte más externa de las proteínas. El hilito que tiene prolinas, el hilito de polipéptido que tiene una prolina, suele estar en la parte externa de la proteína. Entonces, al tener argininas que tienen carga positiva, que interaccionan fuertemente con el agua, pero no interaccionan fuertemente con el interior de una proteína, y tener prolina que tiene un gran tamaño y una dificultad estérica para hacer acomodo en el interior de la proteína, suena bastante plausible esto que dicen en este trabajo, en que esta inserción aumentaría la exposición del sitio de corte de esta proteína furina y que podría aumentar su eficiencia y que eso es lo que aumenta la infectividad del virus. Bueno, acá en este diagrama decía un poco lo que ya vine nombrando y nada, quería aclarar que esto es un análisis puramente bioinformático. Esta información o esta hipótesis debe ser validada mediante experimentos de laboratorio, cosa que no he visto ningún trabajo que haya hecho hasta ahora, pero tampoco he visto ningún trabajo bioinformático que haya salido a desmentir lo que dice esta gente, o no desmentir, sino a plantear hipótesis alternativas. Así que por ahora esta hipótesis de la inserción de aminoácidos, 4 aminoácidos con prolina y ricos en arginina, es lo más plausible que tenemos para saber por qué este coronavirus 2019 es mucho más infectivo que el SARS de 2003. Cuando yo digo que es mucho más infectivo, me refiero a que la efectividad de este virus para meter su genoma dentro de las células humanas es tanto más alta del SARS que con una cantidad muy pequeña de virus ya es suficiente para que comience a replicar dentro de las células y generar una enfermedad generalizada en la persona. Cosa que con SARS probablemente necesitara una cantidad de virus mucho mayor y es por eso que terminó infectando a un número muchísimo más reducido de personas. Creo que menos de 10.000 personas infectó el SARS. Entonces, si requería un montón de virus más para poder infectar una sola célula, era mucho más difícil de que una persona sea contagiada, a diferencia de lo que ocurre con este coronavirus 2019. Un poco la idea de este video fue ser un puntapié inicial a partir del cual podamos entender por qué se están probando cierto tipo de drogas contra este coronavirus 2019 y entender el mecanismo de acción de esas drogas y cuáles otros targets, como dije al principio, u objetivos hay en el virus para intentar frenar la infección o intentar prevenir la infección o para desarrollar una nueva vacuna. Por eso hice un poco este video y va a ser como una serie de videos para explicar un poco las distintas drogas que se están probando en ensayos clínicos en este momento en China y en distintas partes del mundo. Y por qué lado quizás pueda ir la vacuna. Así que hasta acá el video de hoy.